Durante los años que llevo trabajando, que ya son creo que desde 2006, como intérprete de lengua de signos en el ámbito de educación, he podido estar en clases de todo tipo, desde niños recién salidos del cole que están entrando en primero de la ESO y descubriendo lo que es un instituto, hasta adultos y más grandes, mayores que yo, en distintos ciclos de grado medio. Y en todos estos años he comprobado un patrón de comportamientos que se repiten casi el 100% de los alumnos. Aquí tenemos maestros de primaria, profesores de secundaria, y creo que van a estar de acuerdo conmigo. Hay una tendencia, da igual si es primero de la ESO, da igual si tienes 50 y tantos años en un ciclo, da igual el estudio, da igual la edad, la tendencia es la de autojustificarse cuando te llaman la atención porque estás haciendo algo incorrecto. Si las normas del centro prohíben que el alumno se levante sin permiso y el alumno se levanta sin permiso y el profesor o la profesora le dice ¿por qué te has levantado? Es que he ido a pedir un tipo. No se puede hablar mientras el profesor explica, pero un alumno está hablando. ¿No sabes que no se puede hablar? Sí, pero es que le estoy diciendo una cosa a mi compañero. Por favor, no bebáis agua cuando estéis con los ordenadores porque se puede derramar y os cargáis el ordenador. Y el alumno bebe agua. Pero no te enteras que te puedes cargar el ordenador. Sí, pero es que me estoy muriendo de sed. La tendencia a autojustificarse. Es muy raro la ocasión en la que ha sido llamado, ha pasado, pero es raro la ocasión en la que el profesor llama la atención al alumno por algo incorrecto y la respuesta es perdón, profesor. La tendencia a no reconocer lo que hacemos mal, la tendencia a tratar de justificar nuestros propios actos cuando hacemos algo que no es correcto, es algo inherente a todos los seres humanos. Y los judíos en el tiempo de Pablo no iban a ser menos. No iban a ser menos en cuanto a este problema de la autojusticia, de la autojustificación. Pero claro, el problema de la autojustificación del pueblo de Israel no iba a tener como resultado la regañina de un profesor, en el peor de los casos un parte y expulsión al aula de convivencia, sino que iba a llevar como resultado a la condenación eterna, y eso es bastante más grave que un parte y expulsión. Porque la persona que se cree justa en su propia opinión, la persona que cree que puede lograr el cielo por sus propias obras, no va a ver su realidad pecaminosa y por lo tanto tampoco va a ver su necesidad del Evangelio de Cristo por gracia, por medio de la fe. Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias en Romanos capítulo 9 y Dios mediante hoy vamos a terminar el capítulo y vamos a llegar hasta el capítulo 10, versículo 4. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, del versículo 30 al capítulo 10, versículo 4. Y dice así el apóstol Pablo: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obra. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto vamos a ver la responsabilidad de Israel en su rechazo a Cristo. Y más concretamente vamos a ver dos motivos del rechazo de Israel a Cristo. Dos motivos del rechazo de Israel a Cristo. En los versículos 30 al 33 del capítulo 9 vamos a ver que Israel o los israelitas rechazaron a Cristo por buscar una justicia equivocada.
rechazaron a Cristo por buscar una justicia equivocada. Y en el capítulo 10, versículo 1 a 4, vemos que rechazaron a Cristo por tener un celo religioso equivocado. Así que dos motivos del rechazo de Israel a Cristo, en el que vamos a ver la responsabilidad de Israel en su rechazo. En primer lugar, rechazaron a Cristo por buscar una justicia equivocada. En los versículos anteriores hemos visto cómo el apóstol Pablo ha estado explicando claramente acerca de la elección incondicional de Dios, de la decisión soberana de Dios de salvar por gracia a algunos de entre una masa de pecadores que merecen la condenación eterna y dejar soberanamente al resto a su justo destino. Como ya dijimos en la anterior ocasión, pero es bueno recordarlo, es bueno recalcarlo, Dios escoge para salvación, sí, pero Dios no escoge para condenación, no, sino que los que van a la condenación van porque ellos han rechazado voluntariamente a Dios y Dios los deja a su justo y merecido destino. Es por eso que a partir de los próximos versículos, ahora el apóstol Pablo va a dejar claro que los israelitas son responsables de su rechazo a Jesucristo y por implicación podemos decir que todo aquel que niega a Cristo es responsable de su rechazo a Cristo y es responsable de su condenación. Y por tanto vamos a ver que la soberanía de Dios en la salvación y que la responsabilidad del hombre en la salvación son dos verdades bíblicas que no se contradicen, sino que fluyen paralelamente en la Escritura, se complementan. Por eso Pablo, después de hablar durante todo el capítulo 9 y versículos anteriores también de la soberanía de Dios en la salvación, ahora va a continuar los versículos siguientes diciendo, versículos 30 y 31, respecto a esto, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Esta expresión ir tras, en el original significa perseguir, significa buscar activamente. Pablo está diciendo, por un lado, que los gentiles que no perseguían la justicia, que no estaban buscando la justicia, encontraron la justicia. Y por otra parte está afirmando que los judíos que sí buscaban activamente la justicia, que sí perseguían la justicia, no encontraron la justicia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos para entender el texto es ¿qué significa en este texto, en este contexto, la palabra justicia? Pues justicia en este contexto significa conformidad perfecta a la ley de Dios. Justicia significa conformidad perfecta a la ley de Dios. En cuanto a los gentiles vemos un claro ejemplo de la gracia soberana de Dios en la elección, ya que a pesar de ellos no estar buscando a Dios, Dios por su gracia soberana les concede esa justicia que es por fe. La salvación de los gentiles es un claro ejemplo de que no depende del que quiere. Los gentiles no querían buscar a Dios, ni depende del que corre. De hecho, los gentiles corrían en dirección opuesta a Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Lo vimos en Romanos 9, capítulo 16. Los gentiles no estaban buscando activamente a Dios para tener una relación íntima de comunión con Él, pero el Evangelio de Cristo les fue predicado y obtuvieron la justicia que es por fe, la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, aunque la elección de los gentiles, en cuanto que hubiera algo que le hicieran merecedores de ser salvos, fue únicamente por decisión soberana de Dios, porque no eran merecedores de ser salvos, ellos sí fueron responsables al escuchar el Evangelio de arrepentirse de sus pecados, fueron responsables de acudir a los pies de la cruz y confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida y obtener la justicia que es por fe. Por otro lado, en cuanto a los judíos, también vemos un claro ejemplo de la responsabilidad humana en alcanzar, o en este caso en no alcanzar, la justicia que es por fe. Versículo 31 y primera parte del 32. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Y pregunta ¿por qué? Y responde a la pregunta: porque no iban tras ella por fe, sino como por obra. Israel tenía una perspectiva equivocada de la justicia de Dios y de cómo obtener la salvación.
Ellos no buscaron la justicia que es por fe, es decir, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, sino que trataron de ganarse la salvación como por obras, es decir, tratando de obedecer la ley por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Los judíos no entendieron el propósito de la ley. ¿Por qué Dios dio la ley? La ley es como un espejo que al mirarnos en ella lo que nos muestra es la pecaminosidad de nuestro pecado. El propósito por el que Dios dio la ley no fue para salvar a través de la ley, en ningún momento. El propósito por el que Dios dio la ley, el propósito principal, era para mostrar que ningún ser humano es capaz de cumplirla y entonces, dándose cuenta de esto, ser consciente de que necesitan la gracia. Ese es el propósito de la ley. La ley nunca fue dada para salvarse por medio de la ley, sino para mostrarnos que somos incapaces de salvarnos por medio de la ley y necesitamos la gracia. Como dice el predicador Paul Tripp, la ley no puede hacer lo que solo la gracia puede hacer. La ley puede revelar el pecado, la ley puede en parte restringir el pecado, pero la ley no puede liberarnos del pecado. Hasta aquí la cita. Por eso Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, en los versículos 27 y 28, hace una pregunta, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Y responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Dice, no, sino la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por fe, aparte de las obras de la ley. Pero los judíos querían salvarse como por obra. Si hubiera alguna otra forma de que el ser humano alcanzase la salvación que no fuera por medio de Cristo, sería una tontería que el Hijo hubiera venido a la tierra a encarnarse. Pero como dice el himno, no hubo solución aparte de la cruz. Dice Pablo en Gálatas 2:21, si la justicia viene por medio de la ley, que no es así, entonces Cristo murió en vano. Si hubiera alguna otra solución para nuestra condenación, aparte de la cruz, entonces Cristo hubiera muerto para nada. La ley apuntaba claramente a Cristo y apuntaba claramente nuestra necesidad de un Salvador. Las Escrituras, desde el principio, confirmaban que ese Salvador era Jesús de Nazaret. En él se cumplieron muchísimas profecías y los judíos conocían mejor que nadie esas profecías. Pero cuando llegó el tiempo preciso, cuando vino el tiempo en el que Dios dijo que el Hijo se encarnase y Jesús vino a la tierra y dio testimonio de ese cumplimiento de esas profecías, los judíos rechazaron al Salvador que anunciaba esa ley. No quisieron humillarse reconociendo su pecado. No quisieron humillarse reconociendo la necesidad de un Salvador y se fueron detrás de la ley tratando de ganar la aprobación de Dios por sus obras. Por supuesto, dice Pablo en el texto que hemos leído, Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. No lograron alcanzar el estándar de justicia que Dios demandaba en esa ley, es decir, el cumplimiento perfecto de la ley sin cometer un solo pecado desde el nacimiento hasta la muerte. Como dijo un predicador, Israel vio la justicia como un sueldo merecido y no como un regalo que debe ser recibido, y por tanto no encontró la justicia verdadera. Ellos lo veían como un sueldo merecido, algo que tengo que ganar por mí, y el resultado es que no encontré esa justicia. ¿Y qué resultado tuvo en Israel? Versículos 22 y 33, 32 y 33, perdón. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Aquí Pablo está citando dos textos de Isaías. Por un lado, Isaías 8:14, leo: entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. También está citando Isaías 28:16, que dice así: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿Qué es
la piedra de tropiezo y la roca de caída? Bueno, sabemos que es una persona, porque el versículo sigue diciendo el que crea en Él, no el que crea en eso. ¿Y quién es Él? Pues sabemos que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 del capítulo 10 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pero no solo dice aquí, lo dice en toda la Escritura. Por ejemplo, Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice Primera de Pedro 2, 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Por tanto, Jesús es la piedra de tropiezo y es la roca de caída. ¿En qué sentido tropezó Israel y cayó Israel con Jesús? Bueno, en el sentido de que Jesús va a juzgar a todo aquel que le rechaza y que no cree en él. En Isaías 8:14 hemos leído que hay dos únicas posibilidades para toda la humanidad. O nos refugiamos en Él y Él vendrá a ser santuario nuestro, o le rechazamos, descansamos en nuestra propia justicia y entonces va a ser piedra de tropiezo, roca de escándalo, roca de caída, dice Reina Valera, juzgándonos justamente y haciéndonos pagar por nuestros pecados. Hemos dicho hace unos minutos que Israel conocía perfectamente lo que las Escrituras revelaban del Mesías, y que cuando vio claramente que Cristo era el cumplimiento de la Escritura a perfección, le rechazaron y consintieron en crucificarle. Pero fijaros lo grandioso, lo maravilloso que son las Escrituras. Unos 7 siglos antes de que Pablo escribiera esto, Isaías ya había profetizado que el pueblo iba a rechazar a Jesús. Esto nos demuestra una vez más que toda la Escritura es inspirada por Dios, que la Escritura no se equivoca, que los planes de Dios son perfectos y se cumplen siempre. Y eso nos da el gozo y la tranquilidad de saber que si Dios ha cumplido tantas y tantas profecías, va a cumplir las que aún no se han cumplido, y podemos descansar en sus promesas, en su fidelidad. Por cierto, que para los judíos Cristo fuera una roca de tropiezo, no olvidemos también que dice 1 Corintios 1:23 que para los gentiles Cristo era necedad. Nuevamente un ejemplo de la soberanía de Dios en la salvación. Para el que piensa que es una tontería, una locura, una necedad, y Dios escoge salvarle. Por eso dice el versículo 33, sigue diciendo: el que crea en él no será avergonzado. Si bien el incrédulo va a ser juzgado, va a ser condenado por rechazar voluntariamente a Jesucristo, todo aquel que acuda a Él por fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo, va a recibir el perdón, va a recibir la salvación y no será avergonzado en el tribunal de Dios, ya que ese día, cuando esté frente a Dios, va a ser declarado justo, va a ser declarado inocente, porque va a ser visto a través de la justicia perfecta de Jesucristo, y entonces no va a ser avergonzado. Como dice Pablo en Colosenses 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Ya no hay ningún
ningún pecado en nuestra cuenta que nos pueda avergonzar el día que Dios nos llame a su presencia. La sangre preciosa de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Primera de Juan 1:7. De manera que en este texto que estamos viendo hoy, estamos viendo dos motivos del rechazo de Israel a Cristo que demuestran la responsabilidad de Israel en su propia condenación. En primer lugar, rechazaron a Cristo por buscar una justicia equivocada. En segundo lugar, rechazaron a Cristo por tener un celo equivocado. Llegados a este punto, después de ver el rechazo consciente, deliberado, voluntario de los judíos que conocían las Escrituras, a pesar de la predicación de Pablo, de la palabra, a pesar de la claridad de las Escrituras respecto a la venida del Mesías, podíamos esperar que la actitud de Pablo fuera: mirad, he hecho lo que he podido. He tratado de mostraros el error en el que vivís. Os he exhortado de todas las formas posibles para que os arrepintáis y os volváis a Cristo. No queréis hacer caso. Lo siento, no puedo hacer ya nada más por vosotros. Ahí os quedáis con vuestro orgullo y con vuestra justicia propia. Esa es la lógica respuesta. Muy probablemente así hubiera respondido yo, por desgracia. Pero Pablo no actúa de esa manera, sino que sigue diciendo, capítulo 10, versículo 1, hermanos, hablándole a los creyentes de Roma, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios para ellos es su salvación. El deseo de mi corazón y mi oración para ellos es su salvación. Pablo no había tirado la toalla por sus compatriotas, a pesar del comportamiento de ellos. Su corazón sigue siendo el mismo corazón amoroso que se rompía de dolor cuando leímos en el capítulo 9, versículos 1 al 3, digo la verdad en Cristo, no miento. Está abriendo su corazón de par en par, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, desearía yo mismo ir al infierno, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Eso es amor cristiano, mis queridos hermanos. Desearía ser separado de Cristo por amor a mis hermanos y por eso no dejo de orar por su salvación. Estos herejes que rechazaban a Cristo recibieron como respuesta de Pablo su amor, su deseo de que fuesen salvos. Esa es la respuesta de un corazón que ama. Ahora bien, Pablo ha dejado claro en su carta que él sabía que Dios escoge de manera soberana, según su voluntad, a quien va a salvar. 8:30 de Romanos, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 33 de este capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Capítulo 9, versículo 18, así que Dios del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, y podemos seguir a lo largo de todo el capítulo 9 viendo la decisión soberana de Dios en la salvación. Sin embargo, el anhelo del corazón de Pablo y su oración a Dios por Israel es para salvación. Esto muestra que la elección incondicional y soberana de Dios en la salvación no anula nuestra responsabilidad como creyentes de orar por el incrédulo para que Dios lo salve. Pensar como Dios va a salvar solo a los escogidos, no voy a hacer nada. Si Dios es soberano, si Él va a hacer lo que Él quiera. Eso no es solo necio, sino que es antibíblico y pecaminoso pensar de esa manera. La responsabilidad de los creyentes de orar por los incrédulos es otro ejemplo de la soberanía de Dios en la salvación y de la responsabilidad del hombre en la salvación. Repito, son dos verdades que fluyen de forma armónica, paralela en la Escritura. No se contradicen. La única contradicción que pueden llegar en estas escrituras es cuando nosotros tratamos de amoldarla a nuestro pensamiento limitado y afectado por el pecado y tratar de entender la omnisciencia de Dios en sus planes perfectos.
los creyentes tenemos el privilegio por un lado y la responsabilidad por otro lado de orar por la salvación de todos los incrédulos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuando estaba en Éfeso, en 1 de Timoteo 2, versículos 1 al 7, 1 de Timoteo 2, versículos 1 al 7, exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Y ahora dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Fijaos lo que acaba de decir Pablo. Dios se deleita, el Dios todopoderoso, que no necesita nada de nadie, se deleita, disfruta, le es agradable ver que oramos por todos para su salvación. Pablo dice que los perdidos, que Dios quiere salvar a los perdidos, quiere que todos los hombres sean salvos. Pero Dios estableció desde antes de la fundación del mundo salvar a los escogidos. Eso es lo que se conoce como voluntad de decreto. Dios lo ha decretado, Dios lo va a cumplir. Pero la voluntad de deseo de Dios es que quiere que todos los hombres sean salvos. Dice Ezequiel 33:11 que Él no se complace del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. No se complace en la muerte del impío, en la perdición del impío, sino que quiere que el impío se aparte de su camino y viva. Esa es la voluntad de deseo del Señor. Al Señor le gustaría eso. Pero si el impío decide no apartarse de su camino y morir, si el impío rechaza voluntariamente a Cristo por su propia voluntad, va a ir a la condenación eterna. Por eso Dios quiere que oremos por todos los no creyentes, porque una de las formas que Dios ha decidido cumplir su voluntad es mediante la oración. Por eso dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Esto es otro de los muchísimos misterios del obrar de Dios que no podemos entender. Dios va a hacer solo lo que Él ha decretado hacer, y nadie va a interponerse en el cumplimiento de su voluntad soberana. Pero los creyentes tenemos el privilegio de poder participar en el cumplimiento de la voluntad de Dios por medio de nuestras oraciones y por medio de la predicación de la palabra. Por eso, como creyentes, tenemos la responsabilidad de orar por todos los incrédulos. Pablo oraba fervientemente por la salvación de los judíos. Ahora bien, ahora la pelota estaba en el tejado de los judíos. ¿Y ellos qué hicieron? Rechazaron a Cristo. ¿Por qué lo rechazaron? Nos dice el texto. Por tener un celo religioso equivocado. Versículo 2 del capítulo 10. Yo testifico a su favor. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, no conforme a ciencia, dice la Reina Valera. Ya hemos visto antes que Israel buscaba la justicia, pero no como Dios ofrecía la justicia por gracia por medio de la fe en Cristo, sino a través de su propia justicia, de sus propios méritos. En cuanto a su celo por Dios, Pablo podía testificar: si hay una nación que esté en la faz de la tierra que pueda decir que tiene celo por Dios, esos son mis compatriotas. Pero no lo tienen conforme a conocimiento de Dios. El mejor ejemplo del celo equivocado lo tenemos en el propio escritor de esta carta, en Saulo de Tarso, en el apóstol Pablo antes de que Dios lo salvara. Pablo, antes de convertirse, Pablo, mejor dicho, habla antes de cómo era antes de convertirse, y dice en Hechos 22:3:
Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois. Gálatas 1:14. Sigue hablando Pablo de sí mismo. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo. ¿Por qué? Por las tradiciones de mis antepasados. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, ¿cómo era? Perseguidor de la iglesia. Un celo equivocado. Hay un testimonio que Pablo da de cómo él actuaba, que te pone los pelos de punta cuando está frente al rey Agripa. Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Dice Hechos 26, 9, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Está confesando, yo ciertamente tenía un celo equivocado. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. ¿Qué hacemos con este Pablo? Matarlo. Creyendo que servía a Dios, con un celo equivocado. Y castigándolo con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlo a blasfemar. Los torturaba hasta que negaban a Jesucristo. Y dice, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Esto es lo que lleva a hacer un celo equivocado por Dios. Acordaros de la oración de Pablo y la demostración del verdadero amor cristiano. Estos herejes que rechazan a Dios, yo oro por su salvación. Me gustaría ser condenado yo al infierno, ser anatema, para que ellos puedan ser salvos. Pero antes, cuando tenía un celo equivocado, los destruía, los destrozaba. Gálatas 1, 13 y 14. Ya hemos leído el 14. Pero dice antes el 13, perseguía yo a la iglesia de Dios y dice, y trataba de destruirla. Son las palabras que dice, Trataba de destruirla. Saulo de Tarso y el apóstol Pablo nos muestran la delgada línea que hay entre un celo por Dios basado en el conocimiento de la palabra y el fanatismo religioso basado en un mal entendimiento de la palabra de Dios con las tradiciones de sus antepasados, como dice Pablo. Así que tenemos que cuidarnos de pecar usando como excusa que tengo celo por Dios, para justificar comportamientos o actitudes que provienen no de Dios, sino del orgullo, de la soberbia o de alguna raíz de amargura pecaminosa que no estamos dispuestos a humillarnos y a dejar que Dios nos la extirpe de nuestro corazón. Ya hemos visto que se puede hacer muchísimo daño abanderando el celo equivocado por Dios. Hay hermanos en la fe que llaman herejes a otros hermanos porque no están de acuerdo en cuestiones de interpretación que no son heréticas, sino que no son iguales a las que yo pienso. Por supuesto, si alguien me dice Jesucristo no es Dios, por supuesto, si alguien me dice la salvación es por gracia más obras, le diré no, eso es herejía. ¿Por qué? Porque eso hace que prediques un evangelio que no es el evangelio de Cristo y que no pueda llevar a nadie a la salvación. Pero voy a ser sincero y me voy a poner serio. Creo que me estoy poniendo y me voy a poner serio aquí porque hay que ponerse serio. Las redes sociales hacen muchísimo bien a la Iglesia.
Las redes sociales son una forma de tener un acceso a predicaciones excelentes. Las redes sociales son un medio de tener acceso a alabanzas que glorifican a Dios en gran manera. Las redes sociales son un medio excelente para llegar con el Evangelio a personas a las que de otra manera no podríamos llegar. Pero estoy cansado del mal uso que se hace de las redes sociales. Personas que, lejos de demostrar el amor cristiano que hemos visto que Pablo demostraba orando por los perdidos, lo usan para hacer daño a hermanos que no piensan lo mismo que yo. Calvinismo, arminianismo, expiación limitada, expiación ilimitada, milenialismo, amilenialismo, dones que todavía siguen vigentes, dones que ya no están vigentes. Ya no son doctrinas que buenos hermanos en la fe han llegado a ellas tras un estudio serio y detallado de la palabra de Dios. Repito, tras un estudio diligente y serio de la palabra de Dios, no tras lo que a mí me parece, no tras lo que yo he escuchado, no tras lo que me confronta y me duele con mi pecado, y han llegado a conclusiones distintas. Calvinismo, arminianismo, expiación limitada, expiación ilimitada, milenialismo, amilenialismo, dones vigentes, dones cesantes, ahora son insultos. Insultos que desprecian a aquel que no opina lo mismo que yo. Por supuesto que tenemos que tener celo por Dios. Por supuesto que tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, pero que nuestro celo por Dios sea conforme a conocimiento. No conforme a pasiones pecaminosas movidas por el orgullo, por la soberbia, por la inmadurez espiritual, por la autojustificación del pecado. Dice Juan 13:35 que en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Si os tenéis amor los unos a los otros. Basta ya de insultarnos en el nombre de Cristo, porque lo que hacemos es manchar el nombre de Cristo con nuestro testimonio. No demostramos que nos tenemos amor los unos a los otros. Y eso no pasa públicamente solo en las redes sociales. Eso pasa en las murmuraciones, en los pasillos de la iglesia, murmurando contra aquel que no piensa como yo pienso. Eso ocurre en la calle, en secreto, cuando un hermano o una hermana, cuando nadie me ve, hablo con otro para criticar al que no piensa como yo pienso. Y si se comete un error, porque se cometen errores, porque somos humanos, y no predicamos conforme a conocimiento, tenemos la libertad de que toda la Escritura nos ha sido útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Tenemos libertad para corregirnos en amor, mis queridos hermanos. Pero no usemos el celo como excusa para manchar el nombre de Cristo. Y tampoco pongamos un escudo cuando alguien viene y dice: mira, yo creo que esto que dices te has equivocado. Estemos receptivos a las correcciones, porque puede que nos equivoquemos. Y somos familia, somos hermanos, y podemos hablarnos y decir: mira, hermano, en esto creo que te has equivocado. Versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios, dice la Reina Valera, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. No es que los judíos no fueran salvos: ay, es que yo no lo sabía, he metido la pata. No. Voluntariamente decidieron ignorar, decidieron desconocer la justicia de Dios. Lo volvemos a decir, creo que por tercera vez hoy. No había mayores conocedores de las Escrituras en aquellos tiempos que ellos, pero decidieron voluntariamente ignorar lo que sí conocían de la palabra de Dios. Decidieron ignorar lo que sí conocían de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque para apropiarse de la justicia de Dios tenían que humillarse y reconocer que eran pecadores incapaces de alcanzar esa justicia. Tenían que humillarse y reconocer que estaban en bancarrota espiritual, que lo único que podían aportar a su salvación era su pecado.
Tenían que humillarse y, como dice el versículo que hemos leído, someterse a la justicia de Dios. Pero no les dio la real gana. Y dice el texto que procuraron establecer su justicia propia. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la parábola del fariseo y del publicano, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 13. Refirió también esta parábola, habla Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y la parábola dice así: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano, era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces en semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. En el original dice: ten piedad de mí, el pecador. El fariseo no actuaba para la gloria de Dios, sino para su propia justicia, despreciando a los que no eran como él, esforzándose por cumplir lo que él mismo había tergiversado, añadiéndole a la ley mandamientos humanos y rechazando el regalo de la justicia de Dios en Cristo Jesús, solo por gracia, solo por medio de la fe. Solo cuando tienes la actitud del publicano, solo cuando acudes a Dios diciéndole: Dios, ten piedad de mí, pecador, solo cuando te humillas reconociendo tu pecado, solo entonces cuando puedes extender tus manos vacías y aceptar el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Por eso sigue diciendo la parábola, versículo 14: ahora os digo que éste, hablando del publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así que si en esta mañana no tienes a Cristo en tu corazón, si Cristo no es el Señor y Salvador de tu vida, tienes dos opciones: o seguir en tu orgullo rechazando a Cristo y ser declarado culpable ante el tribunal de Cristo, condenado al infierno, o la otra opción es morir a ti mismo, humillarte, acudir por fe a Cristo reconociendo que eres pecador, que eres pecadora, y pidiéndole que te perdone de tus pecados y que Él sea tu Señor, tu Salvador. Y entonces, cuando seas humillado, entonces serás justificado y serás ensalzado, recibirás la salvación y la vida eterna. Versículo 14, y vamos terminando: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Los judíos tenían la respuesta delante de sus narices. Cristo es el fin de la ley de la justicia. Cristo es la consumación de la ley. Solo Cristo fue capaz de cumplir plenamente las demandas de la ley. Solo Cristo vivió una vida sin pecado, en plena conformidad a los estándares de justicia que la ley demandaba, y por eso su sacrificio fue suficiente para salvarnos. Su sacrificio fue suficiente para cumplir la justicia de Dios. De manera que a todo aquel que cree, la justicia perfecta de Jesucristo le es imputada. Los judíos rebajaron ese estándar de justicia. Inventaron mandamientos humanos que sí podían obedecer. Torcieron la ley para que cosas que la ley decía claramente que eran pecado, tuvieran una excusa para decir: no, pero si lo hago de esta manera, no es pecado. Adulteraron la Escritura para hacerse sentir justos en sí mismos e importantes delante de Dios. Y rechazaron a Cristo. Rechazaron a Cristo buscando una justicia equivocada y rechazaron a Cristo teniendo un celo equivocado. Y esto les llevó a que la persona más preciosa que ha pisado en la tierra, en la historia, fuera una piedra de tropiezo y una roca de caída para ellos. Mis queridos hermanos, solo Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Si has creído en Cristo, gloria a Dios. Ahora toca morir a ti mismo, morir a tu yo,
morir a tu justicia propia, humillarte delante de Él, reconociéndole como la autoridad suprema, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Ahora te toca someterte a su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que te ilumine al acercarte a ella, que te libre de prejuicios, que te libre de orgullo o de cualquier otro pecado que te impida ser dócil ante la verdad que encuentras en la palabra, y que esta verdad sea la que moldee tu vida en conformidad a la imagen de Jesucristo. Que la palabra inspirada de Dios cambie nuestros corazones para hacernos crecer en santidad cada día, para que podamos ejercer nuestros dones para edificación de la Iglesia y para la gloria de Dios. Y mis queridos hermanos, Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Seamos imitadores de Pablo en predicar la palabra, y seamos imitadores de Pablo en orar por la salvación de todos los incrédulos. No solo de mis padres, de mis hijos, que no son creyentes, no solo de mis amigos, de todos los incrédulos. Por la salvación de tus gobernantes, por la salvación de las naciones. Y por supuesto, algo que creo que muchos, y yo el primero, no estoy acostumbrado a orar por ello, por la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, a su tiempo, Dios, según su propósito soberano, va a cumplir en esta nación sus promesas para su gloria, y Él ha determinado que la oración sea uno de los medios para cumplir su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por revelarnos tan claramente tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos nuestra realidad pecaminosa al abrir estas páginas, Señor. Gracias por mostrarnos que separados de ti nada podemos hacer, que por cuanto todos nacemos pecadores, no alcanzamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos ha llevado a muchos de nosotros a darnos cuenta de que te necesitamos a ti, necesitamos de tu gracia y nos amparamos en ti. Y un día reconocimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y tú nos diste la salvación y la vida eterna. Yo oro por cualquiera que pueda estar escuchando tu palabra en esta mañana, tanto aquí entre estas cuatro paredes como cuando se vea por internet, que tu evangelio, según tu voluntad, Señor, dé vida a corazones muertos, Señor, que puedan acudir por fe a ti, que puedan acudir a los pies de Cristo, Señor, pidiendo perdón y pidiendo salvación. Y sabemos que tú te complaces en salvar al pecador, que tú no disfrutas en la muerte del impío, Señor. Ayúdanos a ser fieles en la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener compasión, a tener misericordia por aquel que está perdido, Señor. Y cuánto más por aquellos que ya has salvado, Señor. Cuánto más por aquellos que son pertenecientes a tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a tener compasión, a tener amor en nuestra manera de hablar con los hermanos y también en la manera de predicar el Evangelio al que no cree, Señor. Danos sabiduría, quita de nosotros cualquier cosa que pueda estorbar de predicar la palabra firmemente y sazonada con amor, Señor, y que no perdamos el enfoque de que ninguno, mucho menos el que está hablando ahora mismo, es mejor que nadie. Que tú tuviste piedad de mí, el pecador, tú me salvaste, Señor, y ahora te pido que me ayudes a dar de gracia lo que yo recibí de gracia, Señor, y que todo lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.